Hola, mi nombre es Miguel Ángel García Lucas. Voy a hablar de la unidad 2 de Administración y Contabilidad sobre cuentas contables y estados financieros. Bueno, las cuentas contables en sí son registros ordenados de forma cronológica de los movimientos financieros de una empresa. Y los estados financieros son un informe, podría decirse que es parecido, se confundirán, pero no es parecido. Es un informe que refleja el estado de una empresa en un movimiento, en un momento determinado, en un lapso de tiempo determinado. Es diferente. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Mm, Voy a hablar sobre la naturaleza de las cuentas contables más usuales. Yo aquí puse las más usuales con su significado, pero en sí, estas cuentas contables se clasifican en tres partes. Se clasifican según el grupo al que pertenecen, según su naturaleza y según el estado financiero que representan. Pero yo aquí puse las más importantes, de las más usuales que más se conocen y que más se usan, son las cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital o patrimonio, ingresos, gastos y costos. Pero si gustan, también puedo platicarles de la clasificación según el grupo al que pertenecen. En estas me parece que son son cinco. Activo, pasivo, patrimonio neto, ganancias y pérdidas. Y también sobre clasificación según la naturaleza de las cuentas, que aquí son seis, me parece que son seis. Son cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital, ingresos, gastos y costos. Y hay una última que ya son tres, son la clasificación según el estado financiero. Son las cuentas de estado de la situación financiera y cuentas del estado de resultados. Y vamos a hablar sobre el origen el origen de los estados financieros. El origen de los estados financieros está en la contabilidad y esta se define como el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos financieros. El origen en sí se da a entender como la finalidad de por qué surgió esto. Y aquí te lo explico bien. Aquí dice, con el fin de que estos sirvan a las diferentes personas interesadas en la operación de la empresa. Am, Esto quiere decir que con el fin de que tú como socio o como dueño de una empresa tengas con qué basarte o un registro de ver cómo va tu empresa. A eso es lo que se refiere el origen. Y la estructura. Esta es muy importante porque es la estructura de cómo se hace una situación financiera. Lleva encabezado, cuerpo y pie. Aquí lo vemos en esta parte de acá, cuerpo y pie. Em, en el encabezado dice que debe de llevar la nombre de la entidad, nombre del documento y fecha de corto cierre. En el cuerpo son las cuentas de activo, de pasivo y de capital. En el pie van las firmas de quien lo elabora, firmas de quien lo revisó y firmas de quien lo autorizó. Miren, ahí está. Y bueno, sigamos con lo siguiente. Este es lo que ya les dije, el significado del estado financiero, es tal cual les dije. Es un informe que refleja el estado de una empresa en un momento determinado, normalmente un año. Se compone de varios documentos que ahorita vamos a ir viendo. Eh, Vamos a hablar sobre el estado de resultados. El estado de resultados dice que presenta un resumen de los ingresos y gastos de la empresa durante un específico periodo de tiempo. Esto que es que me presenta de que dónde fui gastando y dónde fui obteniendo dinero o capital durante, no sé, 6 meses, 7 meses, un año en mi empresa que tengo activa. Las características dice que sirve para obtener el beneficio neto del periodo contable, analiza los cambios que han experimentado durante el ejercicio. En combinación con otros estados de resultados puede evaluar el desempeño de la empresa, medir riesgos y repartir dividendos. Aquí evaluar el desempeño de la empresa podemos decir que gracias a esto nos puede determinar si nuestra empresa en una escala del 1 al 10 está bien o mal,
podemos decir un 7, si de la escala del 1 al 10 voy en quiebra y así. Medir riesgos, qué tan riesgoso es invertir en algo que nos hace falta en la empresa, reduciendo el capital. Entonces puede medir riesgos de que pues si reduzco el capital no tengo ingresos para poder en una situación dada poder sustentar esta empresa. En organización se organizan en tres secciones: ingresos, gastos y utilidades. En las utilidades son la diferencia entre ingresos y gastos con la esperanza de que los ingresos superen a la cantidad de gastos. Aquí vemos un ejemplo. Son las ventas, bueno, se ha dado resultados. Ventas totales, ventas netas, utilidad bruta, utilidad de operación, utilidad de antes de impuestos. Y aquí se saca toda la suma de todos los ingresos. Vamos a hablar sobre el balance general. El balance general, aquí está. El balance general es un documento contable financiero que refleja la situación económica y patrimonial de la misma en una fecha determinada. El balance general simplemente es en un tiempo determinado, una fecha de tal a tal, no sé, del 25 de agosto a 25 de septiembre o 25 de noviembre, así. Tiene una fórmula en la que son los activos menos el pasivo, que es igual a la capital. Y vamos a hablar sobre los tipos de balance general. Esto se me hace muy importante porque, bueno, a ver, vamos a hablar sobre el comparativo. El comparativo simplemente agarra el balance general de este año con el del año pasado y los compara los dos. Esto es necesario tener un historial financiero para esto, porque sin el historial financiero es como si no tuvieras con qué compararte. El consolidado es cuando una empresa tiene diferentes filiales. Esto quiere decir, por ejemplo, un Oxxo. La empresa es Oxxo, pero tiene un Oxxo en Ciudad de México, otro en Puebla y así. Entonces agarra los balances generales de cada sucursal, hace un balance general consolidado y ese es el balance general de la empresa. El estimativo es un balance general estimativo que se utiliza para realizar una aproximación de los resultados que se pueden obtener en el término de un periodo. Eh, Esto permite a la empresa tomar decisiones, medidas respecto a las ganancias. Y así, el proforma se parece un poquito al estimativo porque realiza proyecciones a futuro, pero a futuro. O sea, el estimativo es una aproximación y este es una visión a futuro. El estimativo es a 6 meses, hasta un año, pero el proforma se hace una estimación a 2, 3, 4 años. Entonces es más distante la fecha. Bueno, continuamos. Eh, el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es más fácil entenderlo como hacia dónde se va mi dinero. Hacia dónde se va mi dinero, cómo se fue mi dinero, a qué se va de mi dinero y por qué no tengo ese dinero ahí. Ese es el flujo de efectivo. Hay tres tipos: los flujos de efectivo de las actividades operativas, de efectivo de las actividades de inversión y de las actividades de financiación. Los más importantes para mí fueron los dos últimos, que son los de inversión y los de financiación. Los de inversión son cómo moví mi dinero para invertir. Su nombre lo dice, invertir es un activo a largo plazo. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo para que después me genere ese dinero o hasta más dinero. Flujos de efectivo de las actividades de financiación son financiar préstamos, financiar propiedades para mi empresa. Sí se vuelve un poco pasivo, pero sí también puedes considerarlo como un activo a largo plazo. El estado de variación de capital. Aquí dice, es el estado financiero básico que muestra las variaciones en el capital contable de las entidades lucrativas. De manera secundaria, este estado financiero es de interés porque muestra las cantidades que se aplican a las utilidades para ser repartidos como dividendos o para reservas de capital con fines generales específicos. Bueno, vamos a ver aquí. Su estructura son los saldos iniciales de capital contable, saldos finales de capital contable, movimientos de propietarios, movimientos de reservas y resultados integrales. Movimientos de los propietarios.
Los movimientos de los propietarios son las modificaciones o cambios en el capital contribuido de ellos. En su caso, en el capital ganado de una entidad. Para que lo entiendan mejor, es como los socios mueven el capital ganado, cómo lo van moviendo, a dónde lo van utilizando. Aquí unos puntos importantes son las aportaciones al capital, decretos de dividendo, reembolsos de capital, etcétera. Y vamos a hablar de las reservas legales, voluntarias y especiales. Las legales son las que por ley te determinan cuánto tienes que tener de reserva. Las voluntarias son los que los socios van dando dinero de que, pues aumentamos más dinero por si acaso. Las reservas especiales son para un lapso de tiempo en el que se necesite más dinero de reserva. Por ejemplo, en fechas que no se venden, fechas que sabes que está baja la venta, esos son las reservas especiales, por si va mal. La interrelación de los estados financieros va en orden. Primero se elabora el estado de resultados, en segundo va el de variación, el tercero el balance general y después el flujo de efectivo. En combinación con estos, el estado de resultados, aquí tengo varias combinaciones. El estado de resultados y el estado de variación del capital contable hacen que la utilidad neta o pérdida neta que reportan el estado de resultados de forma parte de los elementos o disminuciones en las utilidades. Esto en combinación hacen un tipo de resumen así. En combinación del estado de variación en el capital contable y el balance general, en combinación ellos dos, muestran el estado de capital contable que arroja el estado de variaciones en el capital contable al final de un periodo de tiempo. Esto es Se tienen que combinar estos dos para que te arroje un saldo de capital contable. El balance general y el estado de flujo de efectivo es el saldo del cual, ¿cómo te lo explico? El balance general se junta con el flujo de efectivo. Entonces hacen que este muestre el saldo del cual los estados de flujo de efectivo detallan entradas y salidas de este dinero. O sea, el balance general y el estado de flujo de efectivo me muestran entradas y salidas de dinero. Y vamos con la última. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirven estas interrelaciones? Bueno, a través de estas interrelaciones podemos verificar que la elaboración de los estados financieros esté correcta. O sea, verificar que cada uno de estos estados fueron elaborados de una manera bien, una manera óptima. Y bueno, esto es todo. Espero le hayan entendido mi explicación. Gracias.